González. Hola amigos comicófilos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, colegas comicófilos, bienvenidos al Santuario de los Cómics. Una vez más tenemos un video donde vamos a hablar de cómics. Y en esta ocasión quiero hablar de unos cómics muy especiales, porque son unos cómics que son de corte espacial, como podemos ver aquí en la portada de este DC Superstars del espacio. Yo sé que está al revés, porque estoy usando la cámara inversa, pero bueno. Misterios en el espacio y DC Superstars del espacio. Tenemos dos títulos que se tratan del mismo personaje. El mismo personaje sería Adam Strange, aunque no necesariamente vamos a hablar del mismo personaje. Es decir, sí vamos a hablar de Adam Strange, pero más que nada vamos a hablar del género, el género del espacio. Está muy bueno. Y bueno, para poderles narrar un poco acerca de estos cómics, tenemos que remontarnos a otras épocas. Estos cómics fueron publicados en la década de los 50s y 60s. Anterior a esto, había habido otros cómics que se habían publicado y que ciertamente no me tocaron, no son de mi generación, pero que, bueno, vamos a platicarles un poquito del background, un poquito de lo que hay en la mente de cada una de las personas que somos de la generación. Yo soy generación X, soy de 1969, así que se terminan los 60s y empiezan los 70s. Así que, ¿qué me toca? Me toca ni más ni menos que Star Wars, me toca Star Trek, me toca Battlestar Galactica, me toca Buck Rogers en el siglo XXV. Y obviamente con todas estas y más películas que van saliendo, salió la de Aliens, salió la película de la televisión de Star Trek, empezó precisamente en el 79, creo, y el 80. Después de Star Wars empezaron a sacar películas también. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Jorge López está viéndonos aquí. Y bueno, hay algunas cosas que lo influencian a uno para poder tener el bagaje, para poder percibir las cosas, tanto como las futuras que vienen, como lo que hay anteriormente. Una de las películas que a mí me impactaron mucho, que salió en 1983, fue esta película que se llama The Right Stuff, y que habla acerca del entrenamiento de unos pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense y que pasan al programa de la NASA. Y es una película muy larga, dura 4 horas. Fue ganadora de 4 Oscars, 4 Academy Awards. Esta película narra acerca de la historia verdadera de los originales y verdaderos pilotos de prueba de aviones de esa época. Estamos hablando de los 60s, 50s, 60s. Recordemos que el hombre llegó a la luna en el 69. Entonces estos pilotos y finalmente se convierten de pilotos de prueba a astronautas. Así que esta película, The Right Stuff, es una película súper recomendadísima, de lo mejor que ha hecho Hollywood. Y esto está situado en la vida real, pero en la fantasía había muchas series de televisión, y sobre todo las series que pasaban en las matinés, los cines de The Flash Gordon. Flash Gordon es un héroe terrícola, que hay películas, hubo una película de él,
protagoniza en los 60, no me acuerdo cómo se llama el actor, es un actor que nada más hizo esa película, creo. Y bueno, esta película nos habla de los personajes del planeta Mongo, que no es cierto, creo que están en Marte, no, están en el planeta Mongo, están en el planeta Mongo. Y y bueno, son las aventuras pues de Flash Gordon, de Dale Arden, que es la novia de Flash Gordon, y, no me acuerdo, hay un profesor, hay un científico, el profesor Sarkov, el profesor Sarkov. Entonces, bueno, se van al planeta Mongo y empiezan a pelear contra el emperador Ming. Estas son las historias, son unos seriales que salieron de Flash Gordon, que la protagonizaba un actor que se llamaba Buster Crable. Buster Crable, y el emperador Ming era Charles Middleton y el profesor Sarkov. Esta colección tiene 12 capítulos y estos capítulos pasaban en las matinés en los cines. Cuando ibas a ver una película, pero antes de la película te pasaban un capítulo que duraba 15, 20 minutos y que eran seriales. Igual había de Batman, había de Superman, había de Capitán América, había de muchos otros. Y de muchas temáticas también. Había el llanero solitario, muchos. Pero entre esos estaba Flash Gordon. Y las aventuras de Flash Gordon eran las seriales que inspiraron a George Lucas y que al no tener los derechos de esta serie, de estos personajes, creó todo el universo de Star Wars, que ahorita es un imperio. Y bueno, todo este bagaje de películas, series de televisión, que no son de mi época, que son posteriores. Bueno, la película de The Right Stuff sí es de mi época, ¿no? Pero esto de Flash Gordon, sí es un bagaje anterior. Y bueno, y como vemos aquí en el Right Stuff, a mí siempre me gustó mucho esta cosa de los astronautas. Y hubo una película que me influenció mucho que se llamaba 2001 Odisea del Espacio. Todo lo que tenga que ver con astronautas me gustan mucho. En los años 50, cuando Marvel no era Marvel y estaba publicada estos que se llamaba relatos de suspenso, pues aquí tenemos historias de astronautas, de hombres comunes y comunes y corrientes, o corrientes y comunes, como le quieran decir, que se emprendían en la aventura de abordar un cohete y irse a otro mundo y explorar, de igual manera que Star Trek lo hace, explorar nuevos mundos, nuevas civilizaciones. Esto realmente es un tesoro. Tales of Suspense está con unos cómics. Alexander Ducas dice, Jack Kirby adaptó 2001 Space Odyssey. Es cierto, Alexander Ducas nos dice, sí es cierto, Jack Kirby, y vieras qué caro está conseguir ese 2001 Space Odyssey. Carísimo. Yo lo he querido comprar en eBay y en Amazon. No lo puedo encontrar a un precio aceptable para un mercado regular. Tienes que pagar cantidades que no quiero yo pagar, porque es mucho. Está como el Superman contra Muhammad Ali. Está carísimo, andan 300, 400 dólares, hasta $700, los prints originales de los 70s. Sobre todo ahora que falleció Neil Adams, está por las nubes. Este tipo de cómics llegaron a tener reprints periódicos. Y ese tipo de reprints ahorita se venden en estos formatos, en estos TPBs que cuestan alrededor de $30 y que en especial los puedes agarrar más baratos, donde te cuentan las historias de Stan Lee, Larry Lieber, Jack Kirby y Steve Ditko, Don Heck y Joe Sinnott. Te hacen estos historias de ciencia ficción que se publicaban en aquellos años cuando Marvel Comics no existía y era Atlas. La editorial se llamaba Atlas. Y tenían estos Tales of Suspense, pero
no solamente era Tales of Suspense, pues también tenía Tales of Astonish. Y ve nada más el corte que tenían estas. Estos salieron publicados en México por la prensa bajo el título de Misterios del Gato Negro. Y luego Cuentos de Brujas. Bueno, así era. ¿Por qué Cuentos de Brujas? Porque también, aparte de que había cómics de ciencia ficción, porque estos son de corte de ciencia ficción, pues también tenía de terror. Y por eso se llamaba Cuentos de Brujas. Alexander Ducada dice, esas historias también fueron publicadas en México con el nombre de Suspenso. Pero ¿por quién eran, Alexander? ¿Quién era la editorial? Porque sí, tienes razón. Pero entonces también las publicaba la prensa y también los mismos números, los mismos ejemplares los llegó a publicar Suspenso. No recuerdo, no tengo ese dato. Ojalá, si fuera más temprano estaría por ahí Luis Gantús que nos aclararía las dudas. Pero resulta entonces que Tales of Suspense, pues eran estos cómics de ciencia ficción en donde el hombre se enfrentaba a monstruos prehistóricos, fuera de tiempo, fuera totalmente de una realidad donde había ciencia y había transporte a otras dimensiones, a otros mundos, donde el hombre común y corriente se enfrentaba a hechos totalmente extraordinarios, eventos donde se ponía en riesgo la integridad del planeta, la realidad, y se ponía en peligro pues la civilización en la Tierra tal como la conocemos, dado a que había invasiones extraterrestres. Y ahí vemos platillos voladores y vemos seres con un solo ojo, con brazos tipo tentáculos, con vestimentas tipo victorianas que eran alusivas a una civilización que se consideraba más avanzada, mientras las vestimentas del público, de los ciudadanos que corren espantados, pues corresponden a los años 50 totalmente. Esta manera de vestir tan propia que tenían. Probablemente de la prensa, dice Alexander, sí, probablemente de la prensa. Estas historias son fascinantes. Tengo aquí este TPB que nos relata, nos hace los reprints de los primeros 10 números de Tales of Suspense en este Marvel Masterworks y en este otro también que es Marvel Masterworks, nada más que es otra edición, pero aquí esta se relata Tales of Astonish. Relatos. Astonish es... ¿cuál es la palabra para astonish? Creo que la palabra correcta para astonish sería algo así como que te dejan sorprendido, ¿no? Astonish, que te quedas así, con la boca abierta, ¿no? Tales of Astonish también era de ciencia ficción, pero no era tan centrada en las exploraciones. Sorprender, dice, pues sí, algo así como hago yo, ¿sí, no? Que te veas así sorprendido. Relatos para sorprender, Tales to Astonish, que de aquí salió el hombre hormiga, Ant-Man, que después lo pusieron Giant Man y sale la avispa, y bueno, de ahí se salen un montón de superhéroes que después ya conformado como Marvel Comics, la editorial, pues ya les dan sus títulos, ¿no? Pero todas estas historias de Tales to Astonish, pues son de ciencia ficción. Aquí podemos ver, entonces, que aunque están involucrados monstruos, cosas inexplicables, pues todo es en relación a la ciencia. No es en relación ni al suspenso, ni al terror, ni al thriller. Ese era otro corte de cómics. Aquí estamos hablando de viajes espaciales y de extraterrestres. Y obviamente por hablar de extraterrestres, pues salen criaturas gigantes como estos tipos monstruos, tipos kaiju. Pero todo se centra en viajes intergalácticos, viajes al espacio, cohetes espaciales, astronautas, hombres explorando planetas. Y eso tiene mucho que ver, pues, con el bagaje,
con el bagaje que nos daban las historias de Flash Gordon, por ejemplo. Y entonces, si tú eres un niño en los 70s y tienes 6, 7, 8 años y tu mente la llenas con estas historias y luego te vas a revivir estas otras historias, wow, o sea, y luego estás viviendo lo que te toca vivir, que es Star Wars, que es Star Trek, que es Battlestar Galactica, pues hombre, es un deleite todas estas historias, la verdad. Déjame ver, aquí está, Tales to Astonish. Estos son las cabezas de la isla de Pascua, los de Rapa Nui, que en esta historia pues resulta que no son cabezas, sino que ellos son cuerpos completos, ¿no? Y están atacando a la gente. Bueno, este es el tipo de historias que escribía Stan Lee, que dibujaba Steve Ditko y Jack Kirby, y que estos son los precursores, porque si te fijas se parece mucho a Reed Richards, son los precursores a los Cuatro Fantásticos. Obviamente Jack Kirby participaba, y sin esas historias no tendríamos lo que ahora tenemos Fantastic Four, esas historias espaciales, sagas cósmicas donde los Cuatro Fantásticos se enfrentan a seres como Silver Surfer y Galactus, pues, y muchos otros personajes más de corte espacial, de corte cósmico. Están los Guardianes de la Galaxia, está el propio título de Silver Surfer, está Adam Warlock. Dice Alexander Ducas, donde quiera que voy, huyen de mí, pues soy el gigante del espacio. En Tales to Astonish, adaptado en cuentos de brujas. Fíjate que, Alexander, yo no tengo nada de cuentos de brujas. Llegué a tener cuentos de brujas, pero los obtenía y los revendía. Llegué a tener algunos y los llegué a vender. Y de la misma manera que vendí los cómics de Durán, del Hombre Araña, que los tuve casi todos y los vendí. ¿Por qué los vendí? Porque cuando tienes ese tipo de coleccionables, se convierten en un bien, y cuando tienes un problema económico recurres a esos bienes para poderlos, para que te den un poquito de liquidez y salgas de tus problemas económicos. No sería lo ideal, porque si uno es coleccionista tiene sus colecciones, entonces, pero bueno, a veces ocurren esas cosas. Como son cómics que tienen mucha demanda, pues a nivel de coleccionistas, pues eso ya no tengo esos cómics. Y con los misterios del Gato Negro me pasó lo mismo. Pero bueno, estos son la era Atlas de Marvel Comics, con estos títulos como Tales of Suspense y Tales to Astonish, que platicaban mucho de eso. Ahora bien, no, Marvel o Atlas no era el único. DC Comics también tenía, por eso decía DC Comics Superstars, que tenía a este personaje Mystery in Space con ese título. Tenía sus personajes espaciales también. Y estamos hablando de la misma época de los 50, donde tenía a Adam Strange, tenía al Capitán Cometa y Tommy Tomorrow. Y los tres son hombres espaciales que iban a dimensiones, se iban a otros planetas, se iban a detener invasiones extraterrestres. Pero también Marvel y DC pues estaban en competencia, y no nada más en cuanto a lo espacial, sino también era en cuanto al terror también. Pero resulta que había una editorial que se llamaba EC. Y EC tenía estas publicaciones de Tales of the Crypt y Vault of Horror. Y de estos, tengo yo aquí un TPB, pero este corte ya se salía, ya era el terror. Tales of the Crypt. Y así como sacaba dentro de su línea de terror, Tales of the Crypt, por ejemplo, este es un libro, Challengers of the Unknown, es cierto, Alexander,
DC Comics tenía Challengers of the Unknown, que son los precursores de los Cuatro Fantásticos, ahora sí propiamente, porque ya los personajes definidos, ya sus personalidades ya más o menos perfilaban para lo que son los Cuatro Fantásticos. Entonces, EC Comics, Entertaining Comics, tenían estos Tales of the Crypt, pero no solamente tenían Tales of the Crypt, tenían The Vault of Horror and The Hound of Fear. Aquí está, The Vault of Horror, The Hound of Fear, donde eran historias de terror, aquí se puede ver, eran historias de horror, de terror, de muertos, de zombies, de brujas, de espíritus, de fantasmas. Y obviamente, pues, esto era un hitazo en aquel tiempo. Déjame ver, pongo, ve nada más. Tales from the Crypt. Y después en los 80s hubo una película de esto, Tales of the Crypt. Obviamente había unos personajes que se llamaban The Crypt Keeper, The Old Witch y The Vault Keeper, que eran estos tres personajes que en realidad estos eran los que llevaban los hilos narrativos, estos eran los narradores y los anfitriones de este cómic. Pero obviamente, pues esto es totalmente otro corte, pero así como EC tenía Tales of the Crypt con esta apartado que te señalaba que era un cuento de terror, así de la misma manera tenía Weird Science, ciencia rara, ciencia extraña, y aquí tenía su logo de que esto pertenecía a la fantasía. ¿Y de qué se trataba? Del espacio, astronautas, hombres espaciales yendo a mundos extraños donde se enfrentaba a extraterrestres en situaciones totalmente fantásticas, extraordinarias. Dice, historias increíbles de ciencia ficción. Y aquí teníamos la intervención de algunos artistas muy importantes como Al Williamson, como Wally Wood, y otro que se llamaba Felostein, no me acuerdo cómo se llamaba, se apellidaba Felostein, y que eran portadistas. Felostein era portadista. Ve nomás qué portada tan hermosa, de Weird Fantasy. Y aquí también tenemos, estos son dos títulos, Wally Wood, también Wally Wood. Weird Science y Weird Fantasy. Eran dos títulos. ¿En qué momento cambió? No sé. O eran dos ediciones diferentes, Weird Fantasy y Weird Science, pero todos hablaban de ciencia ficción. Aquí tenemos unos hombres acercándose a la luna, aparentemente en una nave, y aquí ya tenemos a las aventuras de una pareja contra un ser totalmente, o seres, ¿qué será? Es un ser parecido a The Blob. ¿Te acuerdas de la película esa de The Blob? Que era como en español le pusieron la mancha voraz, pero no era una mancha, era como una gelatina. Así que EC Classics llegó a publicar todos estos títulos, incluidos historias de suspenso, pero de crimen. Historia de suspensos de shock. Tales of Crypt, Weird Science, Weird Fantasy, Panic. Bueno, todos estos títulos pertenecían a esta editorial, pero a mí lo que me gustaba mucho era precisamente estos que hablaban acerca de la ciencia ficción. Desgraciadamente, esto que tengo aquí son cómics de que salieron en los 50, en la década de 1950 salieron todos estos cómics, incluidos todos los de Tales of the Crypt y todos esos, y fueron reimpresos en los 90s, y estas son las impresiones de los 90s. En plena Teensploitation para los Monster Kids de aquella época, los auténticos baby boomers, dice Alexander Ducas. Pues sí, es cierto, Alexander. Así que los baby boomers es la generación previa a la generación X. Los baby boomers ahorita tienen 60, 70 años.
son los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial hubo tantas personas que murieron, millones por culpa de la invasión de Hitler a toda Europa. Y murió tanta gente que después del término de la Segunda Guerra Mundial se agarró a todo mundo teniendo bebés. Y entonces hubo un boom de babies, esos son los baby boomers. Ya después la generación X fuimos nosotros los que nacimos en el 69, 68, 69, 70, hasta como muy cerca de los 80, 79, 80, una cosa así, y luego ya después ya vienen otras generaciones. Así que, bueno, en los 90 salieron estas reimpresiones de Weird Fantasy y Weird Science, y bueno, pues esto nuevamente vuelve a poner en moda este tipo de publicaciones. Obviamente no es lo único que salió. DC Superstars, bueno, eso es de EC, no DC, EC. Este cómic tiene una impresión un poco más clara de los que la primera que les enseñé. La primera, que es el número 1 de Weird Fantasy, obviamente es como que la impresión está más borrosa. Como que no sé a qué se deba, que como que le salió más borrosa. Esta se ve un poquito mejor, más clara. Pero obviamente seguían siendo fascículos en grapas. Y lo mejor es pues tenerlas como si fueran un TPB ya remasterizado con los colores. No está recoloreada, son los mismos colores, pero es una impresión más limpia, más nueva, sobre papel nuevo y sobre otro tipo de papel pues más brilloso, es un papel más afinado, no es un papel tipo periódico como este que se usaba. Así que aunque fueran reimpresiones de las famosas publicaciones originales de 1950 de EC Comics, que es lo que dice aquí, pues digo, es bueno tener las reimpresiones, sobre todo cuando están en muy buen estado, porque aquí se ve muy bien en lo que es la portada, pero ya cuando tú lo abres, no se ve tan bien, aunque está en buenas condiciones el cómic, no se ve tan claro, y entonces siempre es mejor tener las publicaciones más actuales. No dudo que haya... son las reimpresiones de Hemstone. No sé si sean de Hemstone, déjame ver. Alexander. Pues no te sabría decir, Alexander, honestamente no te sabría decir si son de Hemstone. No creo, no lo dice aquí, dice ECC Library. Tendría a ver, Hemstone. Contenido de Gladstone, aquí dice Gladstone. Contenido de Gladstone, EC Comics. Pero pues no sé si es eso a lo que te refieres, Alexander. Pero bueno, son esas reimpresiones. Ya hay TPBs. Y bueno, también estaba haciendo reimpresiones en los 70s DC de lo que había publicado en los 50s y 60s, que son estos personajes de pues Adam Strange y Captain Comet y Tommy Tomorrow, que también nos narran pues aventuras de ciencia ficción, pero ya no son historias independientes como las anteriores que les venía contando, ya es un personaje que siempre tiene pues sus aventuras espaciales, y estos personajes ya son específicos, ya no son historias random, sino es el mismo personaje con sus mismos personajes secundarios en diferentes aventuras. Y bueno, esto me recuerda a otro personaje que, aunque tengo por ahí un cómic, no lo tengo a la mano, pero tengo estas tarjetas, estas cartas de Topps, de la empresa Topps, que hacía muchas cartitas de estas, en las cuales tenía a Rocketeer. Y una semejanza
que tenía Rocketeer con Adam Strange era precisamente que podía volar con unos cohetes, en un jetpack de cohetes que tenía en la espalda. Y que aquí podemos ver Adam Strange con su jetpack, que aquí está dibujado como muy delgadito. Pues Rocketeer también tenía su jetpack. Y esas son fotografías, son cartas que referentes a la película que salió en los 80 de The Rocketeer, pero recordemos que Rocketeer pues ya era un cómic, ya era un personaje que ya existía desde antes y que había sido muy clásico. Nada más que aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero ahí se ve con sus cohetes surcando pues los cielos cuando hacía pruebas con su jetpack, que obviamente se lo dejó por ahí un científico olvidado en un avión, y después se dedica a combatir a unos criminales, a unos gangsters. Esto es en la película de 1980, ¿y qué será? ¿84, 85, 86, por ahí? Aquí está. Pues bueno, también tengo cómics, pero no los tengo a la mano, así que pues no lo podemos disfrutar. Sin embargo, Rocketeer es un personaje que también pertenece, aunque Rocketeer no se va al espacio, pero es un personaje que me gusta mucho porque tiene este jetpack y lo hace semejante a Adam Strange. Así que Adam Strange pertenece a lo que es la era de plata de DC Comics, y obviamente es un personaje tan importante que ya está incluido dentro de la Liga de la Justicia como un invitado honorario. Y DC Comics saca también, referente a la Silver Age, este omnibus del propio personaje de Adam Strange. Y este omnibus, bueno, no tiene nada en el cubrepolvos más que las impresiones que tiene para lo que es la portada y la contraportada, y lo que tiene impreso de lomo. Adam Strange, ahí está, en su máxima expresión, con su casco astronauta cuando sale al espacio, y cuando no, pues nada más vuela con su jetpack que tiene. Por la parte de adentro no tiene nada el TPB. Digo, no es TPB, es el omnibus. Y totalmente en negro por todos lados. Y aquí dice Adam Strange, The Silver Age Omnibus. Lo tiene en relieve sobre una portada negra. Rocketeer, más parecido a Comando Cody de los antiguos seriales. Fíjate que conozco del Comando Cody, he oído hablar de él, pero nunca lo he visto. Julio Alcocer está mirando. ¿Cómo estás, Julio? Pues bueno, este omnibus vuelve a coleccionar todas esas historias que se publicaron en Mystery in Space y en otros títulos previos a Mystery in Space, como el Showcase, y data desde 1958. Aunque desde el principio de los 50 ya estaba Weird Fantasy EC, ya estaba con Weird Fantasy, ya estaba con Weird Science, obviamente hasta con el Tales of the Crypt. Ya habías publicado anteriormente, pero pues también DC Comics tiene sus publicaciones en los 50, y el primer título que publica referente a Adam Strange es el Showcase. Presenta Aventuras de Otro Mundo. Showcase presents Adventures on Other Worlds. Y el primer personaje que está aquí en la portada, adivinen quién es, Adam Strange. Y tiene el mismo tipo de corte de aventuras espaciales, tipo Flash Gordon, tipo Buck Rogers. Y los dibujos se asemejan muchos a los que hacía Wally Wood y Al Williamson en EC Comics. Así que de alguna manera pues lo estaban pues replicando, pero con su propio
con su propio estilo, porque recordemos que esto no, había muchas editoriales que hablaban de terror y que hablaban de ciencia ficción, no eran los únicos. Hubo muchas editoriales, incluso la editorial Fawcett, que era quien tenía y que creó y lanzó a Shazam cuando se llamaba Capitán Marvel, pues también tenía este tipo de cortes, entre otros, porque también tenían revistas de soldados, militares, de combate, y también tenían historias pues, de romance también. Dice, son las reimpresiones de Murphy Anderson, Atomic Knights de John Broome. Sí, los Atomic Knights salían junto con Superman en algunos, en el Brave and the Bold. También llegué a ver a los Atomic Knights. Y son las impresiones de Murphy Anderson, no te sé decir. No sé quién es Murphy Anderson, perdona mi ignorancia, pero lo voy a investigar, Alexander, ¿ok? O aquí dímelo, ponme otro comentario y dime quién es y qué hizo, porque no lo tengo situado. A lo mejor sí lo conozco y no lo tengo situado. Aquí tenemos otro espectacular portada de Adam Strange. Pues bueno, este es un omnibus y obviamente aquí me la puedo pasar horas y horas enseñando las portadas y los cómics. Y probablemente vayamos a hacer, miren más, qué bonito. Esta secuencia de persecución con cohetes, con jetpacks. No, hombre, esto está fabuloso. Es co-creador de Adam Strange. Oh, ok, desconozco. Déjame ver. Aquí tengo el omnibus y fíjate que desconocía quién es Murphy Anderson. Déjame ver. Aquí debe decir... Dice que los escritores fueron Garner Fox, y yo creía que Garner Fox era Murphy Anderson, aquí está. Pero fíjate que Murphy Anderson llegó a ser los lápices y los tintas también. Y hubo muchos otros. Carmine Infantino, Jill Kane. Yo conocí a Adam Strange bajo el arte de Carmine Infantino. Entonces dices tú, entonces Murphy Anderson aquí está acreditado como uno de los artistas pencilers y también inkers. Y los escritores es Garner Fox, Dave Wood, Jerry Siegel, fíjate, Jerry Siegel, creador de Superman. Y Denny O'Neil, Denny O'Neil. Pues aquí también está dentro de los escritores, ve nada más. Dice aquí, fíjate, el primer número fue de Showcase número 17 en noviembre-diciembre del 58. Dice aquí, el cover fue dibujado por Jill Kane, pero en los interiores quien escribió fue Garner Fox. Si esta es la primera impresión, el primer cómic de Adam Strange fue escrito entonces por Garner Fox. Y el artista fue Mike Sekowsky. Y yo diría que Mike Sekowsky sería el autor de Adam Strange. Pero tú me dices, porque todo lo dibuja Mike Sekowsky, hasta que cambia de artista en el número 53, ya en 1959. Sigue siendo Garner Fox, el escritor, pero cambia a Carmine Infantino. Y Carmine Infantino lo sigue, dibuje y dibuje y dibuje hasta... No, pues Carmine Infantino. Murphy Anderson, yo lo tengo aquí como entintador. Es Carmine Infantino, el principal. Sí, probablemente esté dentro del equipo, pero Murphy Anderson fue entintador de Carmine Infantino. No lo tengo como penciler. Probablemente después hizo algo, pero yo tengo entendido. Es co-creador junto con Julius Schwartz. Mira, voy a investigar bien porque yo me estoy basando en los créditos que viene dentro del cómic.
qué es lo que dice, pero sería cuestión de investigarlo. Hacemos una investigación a fondo. Dice que es co-creado junto con Julius Schwartz, pero Julius Schwartz, pues no sé si sea el creador, porque aquí no está acreditado como nada. Está Gardner Fox. Carmen Infantino, pero previo a Carmen Infantino, pues estaba este otro que se llama Mike. Mike Sekolsky. Y después Murphy Anderson, pero mucho después. Pero no viene nada de Julius Schwartz. Dentro de los créditos, ni siquiera lo menciona Julius Schwartz. No viene Julius Schwartz, no viene. Ha de haber sido el editor que en ese entonces estaba en DC Comics. Pero bueno, a lo que vamos entonces es que Adam Strange tuvo tanto éxito y superó a todos los demás en cuanto lo empezaron a incluir en historias que tienen que ver con la Liga de la Justicia y empieza a rozarse con Superman, con Linterna Verde y después con el resto de la Liga de la Justicia. Y lo demás es historia. Ya conforme van pasando los años, las historias se involucran en cada vez más y más con lo que tiene que ver. Sigue teniendo el mismo corte de fantasía ficción, donde se enfrenta con monstruos y con extraterrestres y con invasiones a otros planetas, pero se va mezclando con situaciones que tienen que ver cada vez más y más con los héroes. Así que, pues bueno, esto es lo que yo quería mostrarles. Tenemos este omnibus de Adam Strange y tenemos todos estos cómics de una época cincuentera dedicada a la ciencia, a la fantasía y a la ficción, donde se mezclan todos estos personajes para poder recrear una época de ciencia ficción, que estos fueron los más famosos que se dieron en ese entonces, junto con lo que hizo Marvel Comics en la era de Atlas, con sus Tales to Astonish y Tales of Suspense, que también tocaban los temas de fantasía y de ciencia ficción. Y pues bueno, más adelante vamos a hablar de otros cómics, pero ya sería meternos al asunto del terror. Vamos a hablar de Tales of the Crypt, Hand of the Bald, y bueno, los otros títulos, the Bald of Horror y The Hand of Fear. Aquí está, mira. Bolts of Horror y The Hand of Fear, y obviamente Tales of the Crypt y otras publicaciones aparte de estas, que también forman toda una época en cuanto a lo que es el terror. Pero en cuanto a la fantasía y a la era del espacio, pues bueno, tenemos para aventar para arriba con muchos personajes y con muchas historias también. Vamos a hablar, ya que actualicemos un poquito acerca del contenido que tenemos aquí en el Santuario de los Cómics, pues vamos a ir hablando de lo nuevo que va llegando y lo vamos a mencionar, ¿no? Esto no va a ser el único live que vamos a hacer, pero por lo pronto ya sacamos del sistema hablar acerca de los héroes que tienen que ver con el espacio, con otros planetas, que traen cohetes espaciales como Rocketeer, como Adam Strange, como Tommy Tomorrow, y todos estos, como Flash Gordon, todos estos héroes que dieron una época de fantasía y que influyeron a personas como George Lucas para hacer las cosas que hizo, y como a Gene Roddenberry para hacer lo de Star Trek, y George Lucas con lo de Star Wars y todo lo demás que sacaron. Pues es un sinfín de fantasía ficción. Y bueno, aquí en el Santuario de los Cómics los hemos mencionado. Dan Dare, Space Age para muchos programas. Sí, es cierto, ese es Space Age. Porque también había cosas raras, no nada más eran cosas intergalácticas o planetarias.
Yo me acuerdo que en ese entonces aquí en México, es más, no los tengo, sí los tengo, pero los tengo que buscar entre las cajas que tengo aquí y me tomaría mucho tiempo, pero estaba el título de Titanes Planetarios y hacía mucho, publicaban mucho de estas historias en Titanes Planetarios y de muchas otras más, pero te contaban historias de extraterrestres, muy parecidas a Tales to Astonish, invasiones, incursiones, tantas cosas, tantas historias. Entonces, Dan Dare, no sé quién será, pero lo voy a investigar. Alexander, muchas gracias, Alexander, por tus aportaciones. Yo sé que eres el único que me está viendo ahorita, pero bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar este video y nos vemos en el próximo que vamos a hacer y va a ser de terror. Vamos a tocar el tema de los cómics de terror. Y más adelante vamos a invitar a unos colegas que son youtubers, que los vamos a invitar, vamos a hacer un crossover, un programa crossover con ellos. Ellos son youtubers que hablan acerca de lo paranormal, las cosas de terror, de miedo. Se llama Entra a la Oscuridad, se llama su blog, los pueden encontrar en YouTube, Entra a la Oscuridad, y tienen dos vertientes, dos temáticas. Hay días que publican cosas que tienen que ver, bueno, no son publicaciones, son lives donde hablan, discuten, platican, digamos. Cosas, son dos vertientes. Una es acerca de contactos extraterrestres y la otra es de fenómenos paranormales. Y ya tenemos el contacto con ellos, ya tenemos el plan, vamos a hablar acerca de cómics de terror y es ahí donde vamos a incluir Tales of the Crypt y nos vamos a ver. Lo voy a anunciar porque no es algo que estamos preparando. No va a ser necesariamente el siguiente video live. El siguiente video live yo voy a hablar acerca de esta publicación de Tales of the Crypt, pero cuando estemos con ellos, con Entra a la Oscuridad, pues vamos a hablar acerca de mucho más. Entonces, pues nos vamos a ver en el siguiente video. Gracias por estar aquí. Nos vemos, colegas comicófilos.